¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto grado de primaria. Vamos a trabajar ahora un tema importante que será secuencial en varios videos, en el cual vamos a ver el tema sobre el ecosistema. Vamos a estudiar qué es el ecosistema, vamos a aprender los componentes de un ecosistema para poder reconocerlos cuando observemos la naturaleza, cuando ustedes de repente vayan de viaje con papá o con mamá después que termine la pandemia a algún lugar y podrán ustedes reconocer cuáles son los componentes de un ecosistema y cómo se define también. Entonces, todo lo que estamos estudiando tiene una importancia porque lo podemos ver. Y la biología, que es una rama, en este caso, o parte del curso de CTA, lo bueno es que lo podemos corroborar en la realidad, ¿no? En ese medio en el cual podemos observar, valga la redundancia, podemos mirar, podemos reconocer lo que se aprende en clase. Entonces, un ecosistema, ¿cómo se define? Vamos a ver aquí. El ecosistema es un conjunto formado por los organismos. Ahí está. Cuando hablamos de organismos, nos estamos refiriendo a cualquier forma de vida que podemos encontrar en el medio. Por ejemplo, desde las bacterias unicelulares, podemos hablar desde los protozoarios, que son organismos unicelulares, las algas también, justamente, ¿no? Hay algas que viven en un suelo lodoso, húmedo, en los océanos, y también abarca esto a los hongos, por ejemplo, ¿no? También encontramos en el medio hongos y las plantas, los animales, como los insectos, por ejemplo, ¿no? Los crustáceos, ¿sí? Los ecosistemas marinos, por ejemplo. También podemos encontrar aves, los reptiles, los peces y los mismos humanos que también formamos parte de los ecosistemas, ¿correcto? Entonces, todos esos organismos son los que se mencionan aquí, ¿correcto? Es una gran cantidad, una gran diversidad. Muy bien, entonces formado por los organismos, el medio ambiente en que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. El medio ambiente, entonces, se refiere al medio ambiente a ese lugar en el cual se encuentran residiendo, viviendo los organismos, ¿sí? Entonces, una hormiga tiene que estar desplazándose sobre un suelo, ¿correcto? Una ave volará, un ave vuela, pero luego desciende a una rama, al suelo también, a poder alimentarse, ¿no? ¿Sí? Y cuando me dice la relación que se establecen entre ellos, van a interactuar. Los seres vivos en los ecosistemas interactúan. Sí, habrán, por ejemplo, algunas aves que cazarán, por ejemplo, serpientes, y hay una interacción entre los dos, ¿correcto? Habrán animales que lucharán por un medio, por algún recurso, por algún espacio, y también hay una interacción. Habrán individuos que van a reproducirse, por ejemplo. Habrán insectos que van a polinizar las plantas. Y hay una interacción entre estas especies, ¿correcto? Entonces, no solamente basta en que existan organismos, sino también es necesario su medio. Y a la vez se complementa con la interacción que hay entre ellos, entre los organismos y también el organismo con su medio, porque los organismos tienen que adaptarse en el medio en el cual se encuentran, ¿correcto? Tienen que adaptarse a un clima, a una temperatura, ¿correcto? Y poder sobrevivir en ese medio. Entonces, entendiendo la definición de ecosistema, vamos a hablar acerca de la organización de un ecosistema. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí. Organización de un ecosistema. Los organismos necesitan interactuar, como ya les mencioné, y relacionarse con otros. Por ello se organizan en diferentes niveles. Ahí está. Vamos a ver el nivel individuo,
Luego hablaremos del nivel especie, el nivel población. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a definir cada punto y debemos entender que cada nivel forma parte de un ecosistema, se encuentra en el ecosistema. Y así vamos a ir definiendo, avanzando para poder entender en sí qué es un ecosistema. ¿Correcto? Cuando hablamos de individuos, nos referimos entonces a cada organismo que podamos observar. Si yo veo una hormiga, es un individuo. Si veo una paloma volando, es un individuo. Si veo un ser humano, también es un individuo. Si veo un hongo, veo una planta, un escarabajo, una lombriz, por ejemplo, un roedor, una serpiente, un hongo, cualquier organismo que observe es un individuo. Entonces, un individuo sería, vamos a definir, es un organismo que vive en un lugar determinado. ¿Ya? Entonces acá le ponemos, ahí está, es un organismo que vive en un lugar determinado. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos agregar? Este individuo se tiene que diferenciar de otro. No es lo mismo observar una hormiga que se esté desplazando y diferenciarlo, por ejemplo, de un caracol, de un ratón, ¿sí? De una planta, entonces, o de un helecho, son cosas diferentes. Entonces, agregamos por acá, ¿ya? Entonces, es un organismo que vive en un lugar determinado, coma, se diferencia ¿ya? Se diferencia de otro organismo. ¿Ya? Ahí está. ¿Y por qué se va a diferenciar de otro organismo? Porque se puede diferenciar, escúchenme, por la forma en cómo se nutre, ¿sí? ¿Ya? La forma como vive, la forma como se ha adaptado, ¿sí? La forma como interactúa con otros organismos también. De repente es una especie que produce moléculas orgánicas, produce alimento autótrofo, o de repente es un organismo que consume plantas, que consume hierro, herbívoro o cazador carnívoro. ¿Sí? Muy bien. Entonces se va a diferenciar de otro organismo respecto, como ya le digo, a su nutrición, a su refugio en el lugar donde está viviendo, ¿sí? A su tamaño, a su color, a su forma. O sea, son muchos aspectos que permiten diferenciar un individuo de otro. ¿Correcto? Muy bien. Teniendo en cuenta entonces, yo por ejemplo sería un individuo, ¿no? Si por acá veo una hormiga que se está desplazando, también sería justamente una hormiga, no se ve en la grabación creo, ya, es un individuo también, ¿correcto? Muy bien, ahí está la pantalla para que se vea claro. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora, vamos a definir entonces lo que es especie, ¿ya? Muy bien. Vamos a definir ahora lo que es especie. Entonces, especie se define como un conjunto. ¿Qué es una especie, no? Vamos a definir acá. Es un conjunto, o sea, es una reunión. Ahí le ponemos. Es un conjunto entonces de individuos
es un conjunto de individuos que bajo formas naturales ahí está, que bajo formas naturales, vamos a ver aquí, bajo formas naturales, ahí está. Es un conjunto de individuos entonces que bajo formas naturales, o sea, cuando se refiere bajo formas naturales, se refiere que no interviene la mano del hombre. El hombre no interviene en este proceso. ¿En qué proceso? El que voy a explicar. A ver, ahí está la pantallita para que se pueda ver. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Se ve bien la imagen? Que esté bien cuadrada ahí. Ya, continuamos entonces. Hay momentos en los cuales se distorsiona, por eso tengo que estar observando siempre la cámara, ¿ya? Entonces, un conjunto de individuos que bajo formas naturales significa sin la intervención de la mano del ser humano, del hombre. Entonces, estos organismos pueden, ahí está, entrecruzarse. Ahí está, ¿ya? Entonces, se pueden entrecruzar. ¿Qué significa? Que van a tener descendencia. Se van a cruzar un individuo con otro. Es más sencillo entenderlo desde el punto de vista de animales, ¿no? Porque las plantas también se pueden cruzar. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Sí, y bueno, siempre tomando como referencia para ustedes, alumnos, de acuerdo, con respecto a los animalitos, ¿no? Porque es más fácil para ustedes poder entender. Podemos ver cómo dos pajaritos están copulando, están realizando un acto sexual para obtener descendientes. Entonces, bajo formas naturales, sin la intervención del hombre, entonces pueden entrecruzarse. ¿Ya? Vamos aquí acá. Entonces pueden entrecruzarse originando entonces una descendencia fértil. Ahí está. ¿Ya? Entonces pueden entrecruzarse originando una descendencia fértil. ¿Qué significa, alumnos, que dos organismos, dos individuos se logren entrecruzar y originen una descendencia fértil? Bueno, significa que estos dos individuos al cruzarse, ¿sí? Al copular, por ejemplo, en el caso de los animales, para que ustedes lo entiendan mejor, porque es más fácil para ustedes comprender, niños, entonces, al momento de entrecruzarse, o sea, de cruzarse, ¿sí? Macho y hembra, para que me puedan entender, van a originar una descendencia fértil. Descendencia fértil significa que estos individuos tienen la capacidad de seguir dejando descendientes, ¿sí? Entonces tengo un cuy macho, un cuy hembra, copulan, se cruzan, tienen sus hijitos, y estos hijos van a ser capaces de originar también sus hijos, sus propios hijos, cuando lleguen a una madurez sexual. Eso implica entonces que los padres sean de la misma especie, ¿correcto? Y este entrecruzamiento que estoy acá mencionando debe darse entonces bajo formas naturales. No nos olvidemos que cuando me refiero a formas naturales, me estoy refiriendo a que el humano, el hombre, nuestra especie, no interviene, ¿correcto? No tiene por qué intervenir en lo absoluto. Muy bien, ahí está. Ahora, eh, entonces, también debemos entender que estos individuos no solamente van a cruzarse, ¿no? También van a interactuar, ¿cierto? También deben interactuar, o sea, deben
compartir un lugar, un espacio, compartir algunos recursos como el alimento, compartir de repente el agua, compartir la sombra, ¿correcto? Compartir también las hembras, también. Entre sí también podrían luchar por las hembras. Entonces va a haber una interacción entre estos individuos. Pero la pregunta es, profesor, ¿los individuos de esta especie van a vivir en un medio vacío? No, ¿verdad? Ellos tienen que vivir en un lugar, en un espacio, ¿sí? Tienen que vivir en una área física, tienen que vivir estos organismos. Entonces vamos a agregarle ese medio, ese lugar. Si tengo, por ejemplo, las hormiguitas viviendo, ellos no van a estar en el vacío, tienen que estar sobre una superficie. Si esta hormiga corresponde a una especie, entonces, profesor, tiene que estar, como te voy a repetir, viviendo en un lugar, ¿sí? Y cuando vive en un lugar, entonces no va a estar sola. Esa hormiga tiene que interactuar con muchas más, ¿verdad? Con otras hormigas. Entonces vamos ahora a definir lo que es población, ¿ya? Vamos a definir lo que es población. Ahí está. Muy bien. Entonces definimos. La población es el conjunto de individuos. Ahí está, miren. Conjunto de individuos, o sea, de varios organismos, ¿no? Individuos, organismos. Puede ser hormigas, ratones, hongos, plantas, ¿ya? Conjunto de individuos de la misma especie. De la misma especie. Entonces, miren, conjunto de individuos de la misma especie. Solo de hormigas, solo ratones, ¿sí? ¿Me dejo entender? De la misma especie. Entonces, conjunto de individuos de la misma especie que viven en el mismo lugar. Que viven entonces en el mismo. Ahí está. Que viven en el mismo lugar. Muy bien, entonces, como les digo, cuando hablamos de un lugar, estamos hablando del hábitat. Entonces, el siguiente ejemplo, tengo una hormiga, ese sería justamente el individuo, tengo muchas hormigas que van a cruzarse, que van a tener descendencia, y sus descendientes pueden originar descendientes, tengo la especie. Pero la especie tiene que estar viviendo sobre un espacio, ¿sí? Un espacio físico, que sería el suelo, y este espacio físico es el hábitat, ¿correcto? Y como tengo muchas hormigas, bastantes hormigas que viven en un espacio físico, a todo este conjunto de hormigas que son de la misma especie, le llamamos población. Así que podemos hablar, por ejemplo, de una población de perros, una población de hormigas, una población de caracoles, una población de mariposas, una población de truchas, podemos hablar una población de tiburones, una población de palomas, una población de pinos, ¿sí? Entonces una población de águilas, de lobos, una población de conejos, de cuyes, por ejemplo, ¿sí? De zorros, ¿sí? Hasta una población humana. Entonces, cuando tengo individuos de la misma especie viviendo en un lugar, en un espacio físico, en un área, tengo la población, ¿ya? A esto se le llama población, bien sencillo. Ahora, estos individuos que comparten, vamos a ver aquí. A ver, ellos comparten entonces, flechita por acá, estos individuos, aparte de interactuar entre sí y reproducirse, van a compartir, ojo, también se tienen que reproducirse, porque son de la misma especie. ¿Ya? Van a compartir, por ejemplo, alimento. ¿Ven ahí?
alimento, comparten ese espacio físico. ¿Ya? Comparten también, por ejemplo, no solamente el espacio físico, ahí está. También ellos comparten el agua, por ejemplo. Pueden compartir el agua, pueden compartir la sombra. ¿Sí? En otras palabras, ellos lo que van a compartir son los recursos, hasta las hembras también, ¿no? En el caso de animales. Muy bien, acá tenemos entonces, alumnos, la primera parte sobre el ecosistema y la organización de un ecosistema. Gracias.